lo que les doy es un ejercicio que pueden tomarlo como base para hacer el sistema basado en el análisis que les da Omar, en la carpeta, como dicen ustedes, ¿no? Ustedes tienen Bien, esa documentación con los diagramas, con los pseudocódigos, con las burbujas, las bien. explosiones, los procesos, ¿no? Vamos Después, a ver si ahora estamos arrancando con eso. diccionarios de datos. Todo eso ustedes van a convertir en un software. En mi materia, en práctica 2 van a aprobar con este software que tienen que presentar de manera simultánea con la materia de Omar. ¿Entendés? Ah, bien, Sí. entendí. O sea, el ejercicio que estoy dando ahora es solo un modelo para que ustedes sigan. Bien, profe. Entendido. Vamos a ver entonces, hablando de modelos, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Mm, Se me abrió un montón de cosas acá. Acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos entonces nuestro... Recién estamos arrancando, Mariano y Alexis, recién estamos... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, Entendí... profe. Buenas, Mariano. ¿Entendieron lo que expliqué? Estábamos hablando con Bambi, ¿no? La materia de Omar, él les da el análisis y diseño estructurado basado en la teoría de Jordan. Ustedes tienen que hacer la documentación que les pidió Omar, la carpeta, ¿no? En PDF, con los diagramas, todos los textos, diccionario de datos, todo eso. Y tienen que hacer para mi materia el software basado en lo que les da Omar. Y con este trabajo final aprueban las dos materias. Lo que les estoy dando acá es una herramienta para que ustedes la modifiquen y puedan hacer el trabajo de Omar. Si quieren hacer web, obviamente. Si quieren hacer desktop, pueden usar el trabajo de JavaFX que habíamos hecho. Bien, vamos a seguir entonces hoy vamos a centrarnos en terminar lo que es la capa de ORM, ¿no? La capa del mapeo objeto relacional, que ya es la que nos genera la base de datos. ¿Cómo se llamaba esa metodología de trabajo, ¿no? Escribir código que autogenera la base de datos. Eso vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba? ¿El ORMS? El ORM es esto, es la clase que representa una tabla. Pero esa técnica de generar automáticamente la base de datos se llamaba Model Code First, ¿no? Primero el código, Code First. Así que estamos usando ORM combinado con Code First, con esta línea de la Application Properties. Lo que hacemos es indicar que la base de datos se cree automáticamente, ¿sí? Nos va mostrando las sentencias cuando ejecutamos el proyecto. Y lo que habíamos logrado la clase pasada es tener ya la base de datos con una tabla. Creo que era esta, ¿no? Esto, mire, permisos. Ya tenemos la tabla de permisos creada en la base de datos, que es una tabla que es un espejo de esta clase, de la clase permiso. Vamos a hacer lo mismo con usuario. ¿Cómo hacemos? Agregamos la anotación entity, indicando que esta clase va a ser una clase de entidad. Y vamos a definir el nombre de la tabla en la base de datos, porque si no lo hacemos, la va a llamar usuario en singular. Y lo que quiero para mantener nuestro estilo
de modelado de base de datos es que sea en plural, usuarios. Y empezamos a mapear los campos de la misma forma que hicimos con permiso, que tenemos la clave primaria y con el nombre y todo eso. Vamos a hacer lo mismo con la de usuario. El ID entonces es clave primaria y va a ser auto increment, así que generate value strategy generation type identity. Eso lo hace auto incrementable. El nombre, al ser string, automáticamente va a ser un varchar, pero el varchar por defecto en MySQL es de longitud 255. Entonces podríamos definir que este campo va a ser un varchar. ¿Cuánto puede tener el nombre de usuario? 40. Mucho, ¿no? 30. Un varchar 30. Acá sería máximo. Max. Máximo 30 y mínimo 5. El nombre de usuario tiene que tener mínimo 5 caracteres. También vamos a especificar que este campo no puede estar ni vacío, caracteres vacíos, ni nulos, así que not empty. Eso habíamos hecho acá en permiso, pero observen que en permiso no habíamos especificado ningún mensaje de validación, porque los permisos ya estarán creados en la base de datos, pero el usuario se va a poder crear, se va a poder agregar nuevos usuarios. Entonces vamos a definir un mensaje, message, el nombre de usuario es obligatorio o es requerido, ¿no? Ese sería el mensaje de error que nos devolvería en caso de que el usuario no ingrese nada en el nombre de usuario, que el que está creando el nuevo usuario se omite el nombre, va a mostrar ese mensaje. Observen también que el tamaño va a ser entre 5 y 30. ¿Alguna duda? Todo eso lo que estamos haciendo es la API Validation, ¿sí? Habíamos agregado en el POM, vamos a ver acá en esta sección, en la parte de Java Properties no le muestra, pero hay que buscar en rejugar las carpetas. Acá observen que agregamos esta dependencia, que es la API de Validation. Eso nos permite, a través de esas anotaciones, configurar de manera muy fácil los mensajes de validación. En el proyecto anterior habíamos hecho a mano. Acá usamos la API de Validation. Lo mismo hacemos con la clave, la contraseña es obligatoria. Y también podría tener una longitud, ¿no? Máximo. Vamos a agregar 70. ¿Por qué? Porque vamos a usar un algoritmo de encriptación para que la clave no sea legible, ¿sí? Y ese algoritmo, ese hash,
ocupa 70 caracteres. Por eso vamos a especificar el tamaño máximo como 70. Mínimo 6. Y en caso que el usuario ingrese menos de 6, ¿qué va a mostrar? ¿Qué va a decir? La clave, la contraseña, debe contener al menos 6 caracteres. Lo mismo podríamos hacer para el nombre, pero no lo haré porque no vamos a hacer un CRUD de usuarios acá, solo vamos a crear usuarios para iniciar sesión. Ya el campo activo podemos utilizar una anotación column. Observen los ejemplos acá que tenemos en la documentación. Podemos definir varios atributos que se usarían en MySQL o en cualquier motor de base de datos para definir el tipo de datos, por ejemplo, ¿no? Call con column definition, la precisión y varias otras propiedades que se suelen usar cuando se utiliza SQL puro. Entonces el campo activo podemos definir que su nombre en la base de datos va a ser igual activo. Está redundante eso, pero para que sepan que pueden cambiar también. Y el column definition, vamos a decir que va a ser booleano. Y por defecto va a ser 1. O sea, verdadero. Eso se va a ejecutar cuando ejecutamos el proyecto y creen los usuarios por defecto. Con ese create nos va a agregar ese campo como true. ¿A dónde estaba? Acá está, usuario. Ya tenemos el ID, ya tenemos el nombre, ya tenemos la clave, ya tenemos activo. Y ahora viene lo que se complica un poquito, no mucho. Recuerden que el usuario tiene una asociación con permiso. Eso estaba en el diagrama, a ver, que les pasé este. El usuario pertenece a tiene un permiso, ¿no? Y el permiso tiene muchos usuarios. Leyendo desde usuario a permiso, ¿qué tipo de relación sería en una base de datos? Desde usuario a permiso. 1 a 1, profe. Un usuario va a tener un permiso. Un usuario va a tener un permiso. Y leyendo desde permiso a usuario, ¿cómo sería? El permiso a usuarios. Un permiso puede tener varios usuarios. Ah, sí, ¿No? así es. Entonces, lo que haremos es, para que se respete esa cardinalidad, acá en usuario, vamos a agregar en ese campo permiso, en esa propiedad, vamos a indicar que many, o sea, muchos usuarios, siempre la primera mención se refiere a la clase donde estamos. Entonces, many usuarios, o sea, muchos usuarios, para un permiso. Sería una relación de many to one. Muchos usuarios, un permiso. Lo que sería un permiso, muchos usuarios. ¿Se entiende? Y podemos definir, ese es opcional, acá dice opcional.
define si una asociación podría ser cargada de forma perezosa, lazily es perezoso, o podría ser cargada de forma proactiva, ¿no? Eagerly, el contrario de perezoso, ¿no? Yo voy a poner acá que la carga de permiso en usuario o de usuario en permiso, viceversa, sea perezosa. ¿Por qué? Imagínense yo estoy mostrando los datos del usuario, por ejemplo, el nombre del usuario. Si yo no muestro el permiso, ¿es conveniente buscar ese permiso en la base de datos? Siendo que quiero mostrar solo el nombre. Me hace que no, porque va a ser una consulta que no es necesaria. Exactamente, ¿sí? Es una consulta innecesaria, porque yo quiero mostrar solo el nombre. Ya, si yo muestro el nombre y el permiso, entonces sí, se carga el nombre del permiso y el ID del permiso, la descripción, o todos los campos que tenga del permiso, ¿sí? Solo si lo muestro. ¿Qué hace entonces lazy? Solo va a mostrar el permiso si yo lo menciono. Si yo cargo solo el usuario, mencionando por ejemplo solo su nombre, no va a cargar el permiso. Eso sería el tipo lazy, el perezoso. Si yo pongo acá eager, al mostrar el nombre del usuario, en memoria automáticamente ya carga también el permiso. Pero para ese caso no sería conveniente, ¿no? Así que vamos a dejar un lazy. Ocupa menos peticiones en la base de datos, ocupa que una sola tabla, y ocupa menos memoria de nuestro servidor de aplicaciones. ¿Se entiende, no? Sí, entendí. Cualquier cosa, vieron que miren, acá al posicionar el cursor explica, ¿no? Y hay otras cositas también que se puede leer y aprender acá en la documentación del proyecto. A ver, ¿dónde era? El Help MD. Vamos a darle una vista previa. Y acá tienen Spring Data JPA, donde pueden leer toda la documentación de Spring Data JPA, donde incluye el fetch type, incluye y explica el fetch type. Bien. Yo creo que estamos, ¿no? No, me falta definir acá. Vamos a poner que no sea también empty. No, en ese caso, como es un objeto, verán que permiso no es un string, sino que es un objeto. Así que vamos a definirlo como not null. No puede ser nulo. El permiso es obligatorio. O sea, al agregar un usuario, hay que elegir un permiso. Podemos también definir automáticamente. Spring lo que va a crear es un campo de clave primaria que va a llamarse el nombre del objeto, el nombre del atributo, permiso, seguido de la palabra ID. ¿Sí? Pero si quieren personalizar el nombre, lo pueden a través de join column. Por ejemplo, el nombre podría llamarse ID permiso.
¿Qué sería eso? ¿Y qué sería ID permiso? La clave foránea en la tabla de usuarios. ¿Y a qué columna de permiso referencia? A la columna del ID del permiso, que automáticamente va a llamarse ID. Obviamente que si quieren personalizarla, tienen que agregar la anotación column y con el atributo, la propiedad name. En ese caso no vamos a cambiar nada. Vamos a definir entonces que esta propiedad en la tabla de usuario va a llamarse ID permiso y va a referenciar a la columna ID de la tabla de permiso, obviamente. Y creo que estamos, ¿no? Vamos a probar ejecutando el proyecto. Lo ejecutamos. Y observen, se crea la tabla de permisos, se crea la tabla de usuarios y se agrega una restricción de clave foránea que se llama ID permiso, que referencia. Vieron que acá está el SQL puro, ¿no? El SQL puro, como si sea los atajos de teclado. Ahí está. Acá está el SQL puro de la restricción, ¿no? Add constraint, foreign key de permiso, reference permisos ID. Lo que hacíamos en el workbench. Vamos a ver acá, refrescando los esquemas. Refresh, ¿dónde está? Acá está. Tenemos la tabla de permisos y la tabla de usuarios. Observen que la tabla de usuarios tiene una foreign key. Y si vamos a hacer una pequeña prueba en el ingeniería reversa, vamos a ver cómo es el diagrama que se generó. PDB. Observen, tenemos un permiso, muchos usuarios, y muchos usuarios con un permiso. Espectacular, ¿no? Cancelo la ejecución para no tenerlo ejecutándose de balde. Y seguimos con las otras clases. Nos faltan las demás, ¿no? ¿Con cuál seguiríamos? Categoría. Que es la más sencillita. Vamos a categoría, entonces. Es más de lo mismo. Yo voy a copiar el entity y el table y le voy a pegar acá para que no perdamos tiempo, ¿no? Importo las bibliotecas y cambio el nombre de la tabla, va a ser categorías. El campo ID va a tener estas anotaciones. El ID, generated value y generation type. Es más, es muy parecida, es idéntico al permiso, al objeto permiso. A ver la categoría, aquí está. El nombre, lo mismo. Not empty y size. Y lo guardo.
No voy a ejecutar el proyecto ahora, voy a dejar para ejecutar al final y ya ejecutar todo. Pero si quieren, otra forma también sería cambiar la notación acá. Vamos a hacerlo así. Entonces se va a ir generando dinámicamente a medida que agregamos. Vieron que tenemos create, create drop. Vamos a usar update. El update lo que haría es a cada nueva tabla o campo que se agregue, lo agrega a la base de datos sin ejecutar la consulta completa, ¿sí? Vamos a probar. Observen, ¿cuál es la única consulta que hay acá? Categorías. Vieron que no se ejecutó de nuevo las otras. ¿Vieron? Porque elegimos acá el modo DDL de update. Solo lo nuevo se va a ir agregando. Si venimos a la base de datos, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Vengo acá. Y observen que tenemos la tabla también ya de categorías acá, con su ID y nombre. No voy a cancelar la ejecución, voy a dejar que se vaya actualizando a medida que agregue. ¿Cuál sería la próxima, chicos? Producto. Producto. El producto, la única dependencia que tiene es categoría, ¿no? En nuestro modelo, porque proveedor y cliente están pendientes, pero vamos a agregar entonces todo lo que son las anotaciones, el mapeo, ¿no? Eso se llama el mapeo. Vamos a realizar el mapeo de la entidad producto. Copiamos lo que se puede copiar, que es esas dos anotaciones de arriba. La primera la transforma a la clase en una clase de entidad y la segunda define cómo se va a llamar la tabla. En ese caso sería productos. El ID va a ser idéntico. Así que copio y pego e importo las dependencias. El código de barras. En nuestro diagrama definimos que el código de barras era de tipo string. Bueno, claro, acá ya está definido como string. Así que va a ser varchar. Podemos hacer, en lugar de usar size, vamos a usar el column que ya habíamos usado en el activo. Y vamos a dar un nombre diferente a esa columna que no sea tan largo en la base de datos. Porque Spring por defecto va a crear un campo de base de datos que va a llamarse, de la tabla que va a llamarse código-barras. Es muy largo, ¿no? Vamos a llamarlo cod-bar, así, cortito. Es obvio que es código de barras. ¿Dónde explicarían que código de barras y cod-bar son los equivalentes? Ambos en su modelo, uno en su modelo orientado a objetos, otro en el modelo relacional, y que ambos se refieren al código de barras de un producto. ¿Dónde estaría esa información en el proyecto que ustedes hacen con Omar? ¿En qué documento? ¿En el diccionario? Exactamente. Ahí en el diccionario vamos a indicar, o sea, si tuvieran que hacer de este proyecto, ¿no? Si tuvieran que hacer de este proyecto, yo voy a indicar que el cod-bar es el equivalente relacional
de código barras de la orientación objetos, y que ambos se refieren al código de barra o del universal, el código universal de barras del producto. Bien. Descripción. Va a ser dot empty o not. A ver, la anotación no tiene que ser nulo y tiene que contener al menos un carácter sin espacio. Not blank, o sea, no en blanco, no puede ser un espacio en blanco, por ejemplo, la descripción. Y el mensaje va a ser: el producto es requerido, la descripción es requerida. La descripción, que sería el nombre del producto, ¿no? La descripción es requerida. Y vamos a definir que sea un varchar 65. Así solíamos hacer, ¿no? Para ese tipo de campos de descripción. El precio. No podemos usar not blank, sino que al ser numérico va a ser not null. El precio es requerido. Y acá vamos a definir el formato del número. Observen lo que dice acá en la documentación, es que declara cómo va a ser formateado el número al guardarse en la base de datos, ¿sí? Cómo va a convertir este atributo Java en un valor compatible con la base de datos. Y podemos especificar ese patrón de diseño, el patrón numérico acá. Por ejemplo, decimal, 3 valores con 2 decimales. Podemos personalizar ese patrón, así como ya hacíamos con la fecha, así como hacíamos cuando personalizábamos los patrones de fecha, tanto en Java como en Timeleaf. Podemos hacer también con el valor numérico. Así que vamos a usar number format y vamos a definir el patrón, que por defecto es ese. Va a ser 2 decimales después de la coma, o después del punto. Formato del estilo. Ese campo va a ser de tipo moneda, ¿no? Long, short. No hay moneda. Hay varios estilos acá, ¿no? Common number, format, style. Vamos a elegir este. No, ya importé. Miren el number format que anoté acá, que importé. Format, annotation, number format. Está bien. O está el punto. Acá está, miren. Currency. Default number. Porcentaje. No, moneda. Currency es moneda. Lo que no entiendo es por qué el editor VS Code me agrega todo eso, siendo que ya puse acá
Está bien. Está bien, es la misma biblioteca. Vamos a ver. Vamos a dejar todo completo. Ya que nos pide todo. Annotation. Number format. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Copiar. Pegar esto y agregar style acá. ¿Por qué no me toman? Y sacaría esto. No me está tomando. ¿A ustedes también les da ese error? ¿Y cuál sería la diferencia, profe, en agregarlo todo o no agregarlo, así como usted quiere poner? No es el tema, no tendría diferencia. Da lo mismo poner allá arriba o poner largo acá abajo. Pero yo quiero poner allá arriba porque es muy largo acá abajo. No sé por qué me está obligando el IDE a agregar allá arriba. O agregar completo acá abajo. Ahí Gaby, del SPP, Lo dejamos así. Después capaz cuando se guarde. Deje así largo. Lo ideal sería tener el import allá arriba, ¿no? Como siempre hacemos. Pero dejamos acá. Para mí que algo del IDE cuando se guarde, cuando guardemos vamos a tratar de corregir. Stock. Alfanumérico. Va a ser no nulo. Ingresa la cantidad en stock. La imagen no va a ser obligatoria, ¿no? Pero pasa lo mismo que con el código de barras. ¿Vieron que es una palabra compuesta? Sí. Y vamos a hacer que en la base de datos, en lugar de ser link imagen, se llame abreviado, ¿no? LNK y MG. Entonces no queda tan largo. Lo que sí va a ser largo va a ser la cantidad de caracteres porque hay links bastante largos. Acá hay un valor, una constante, así que no va entre comillas. Y el activo va a tener la misma definición del activo que habíamos puesto acá en usuario. Igual, copiamos esto y pegamos acá. Bien. ¿Qué pasa con la categoría? ¿Cuántos productos estarán en la categoría? Una categoría, varios productos, muchos productos en una categoría. Así que va a tener la misma
definición de cardinalidad que tenía el permiso en los usuarios, ¿no? Copiamos esto, lo pego acá y cambio. El mensaje sería: la categoría es obligatoria. Many to one. Fetch type lazy. Join column. Y la clave foránea sería id categoría. Me parece que estamos, ¿no? Vamos a guardar. Y observen que se creó la tabla de productos agregándole una restricción que es la clave foránea de categoría. Si venimos a Workbench, podemos verificar que todo haya salido correctamente. Ya tenemos categorías, permisos, productos y usuarios. Siguiente clase de identidad, ¿cuál sería? ¿Siguen ahí, chicos? ¿Cuál podría ser nuestro siguiente mapeo? ¿Y línea de venta? Y línea de venta depende de producto Claro. y depende de venta. Venta depende de usuario que ya está creado. Yo creo que venta. En realidad podemos hacer en el orden que queramos y guardarlo. ¿Permite el...? Sí, 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 sí. O sea, no tiene las restricciones como el SQL que no tiene una dependencia, te deja crearlo tranquilamente. No, podemos crear en el orden que queramos acá, pero no va a crear la tabla en la base de datos hasta que no exista todos los mapeos. ¿Se entiende? Claro. Pero podemos crear en venta. Vamos a copiar esto, lo que es entity table, una clase de identidad que va a llamarse en la base de datos ventas. Miren, chicos, tengo un import equivocado acá arriba. ¿Pueden ver? Está importando de Java Text. Esto es lo que nos está dando error, porque yo quiero el style de Spring Framework, no de text. Miren, copio. Yo borré el de arriba, el que estaba mal. Copio este y agrego acá style. Vieron que ya no metí el error. Ahora borro esto de acá. Chao. Eso nomás era. Me había agregado allá arriba un import de style, de una clase style que era de otra biblioteca, no la de Spring Framework. Y yo no me había dado cuenta. Así que ahora quedó mejor, ¿no? ¿Te parece, Claudio? No quedó tan larga la línea acá. Sigamos en venta. El ID lo copiamos de acá nomás porque va a ser igual.
clave foránea, perdón, clave primaria, y va a ser un campo auto increment. El número de factura, tipo entero, y va a generarse en la base de datos como un número guión bajo factura. Está bien, está abreviada la palabra número. No es obligatorio. No lo vamos a hacer obligatorio. Quizás en el negocio de su cliente sí, ¿no? Aunque no creo porque todos son negreos, ¿no? Pero acá nuestro sistemita va a permitir ventas en negro. ¿Estamos? La fecha, al ser un objeto, nos va a permitir nulo, ¿no? La fecha es requerida. Entonces, de todas formas, la fecha va a ser tomada automáticamente del formulario. Es difícil que falte la fecha, ¿no? Vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos en los numéricos, pero vamos a usar datetime formats. Observen, uno de los patrones que se puede usar es el patrón que guarda en la base de datos de MySQL es año, mes, día, hora, minuto, segundo y all de todas las zonas horarias, ¿no? Nosotros vamos a especificar que sea la zona horaria de nuestro servidor, que esté configurado en nuestro servidor, según lo toma de la zona horaria del sistema operativo, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño cambio que es, en lugar de usar la A de all, vamos a agregar la Z de la zona horaria de mi servidor, de mi sistema operativo. Y se va a generar como fecha-hora. Podemos abreviarle. Column. Name. Fec. Or. Así abreviadito. Así tiene más color su diccionario de datos. Tiene más sentido tener un diccionario de datos, que no sea todo igual, ¿no? La descripción en la venta no sería obligatoria, ¿no? Así que vamos a especificar que va a ser un varchar 65 y listo. Pero no va a ser obligatoria, no va a mostrar mensaje ninguno. Y acá empiezan las relaciones, ¿no? Vamos a ver, el activo va a ser igual que de producto e igual que de usuario, así que copio esto. Venta. Profe, ¿Sí? ¿a qué hacía referencia la descripción? Me acuerdo. Por ejemplo, habíamos dicho que una descripción, por ejemplo, si el cliente quedó debiendo algo o algo así, algo relacionado a la venta. Tipo una anotación, algo así. Sí, una notita. Ah, está, listo. Una observación nada más. Perfecto. Si no, no me acordaba, por eso me pregunté. ¿Sí? O cliente, por ejemplo, el cliente preferencial o oferta por cumpleaños, lo que sea. El usuario. ¿Cuántas ventas serán realizadas por un usuario? Muchas. Muchas. Así que le metemos un many to one.
lazy también, ¿no? Y vamos a especificar la clave foránea. Y de usuario. ID usuario. O sea, en la venta, en la tabla de ventas va a haber un ID del usuario que realizó la venta. ¿Se entiende? Y ahora, las líneas. Una venta va a tener ¿cuántas líneas? Muchas. Muchas, ¿no? Una o muchas, ¿no? Entonces, una venta, o sea, one venta, to money, uno a muchas líneas. Y fetch. Me faltou a anotação acá. Não me completou se eu elegir acá. Fetch type. Também lazy. E acá hay un par de configuraciones extras. Porque un cambio el insert, acá va a realizar un insert de varias líneas, ¿no? Así que es un insert de tipo cascada. Todas las operaciones, tanto la alta, baja o modificación, serán hechas en cascada. Y en caso de que borre una venta, se borra sus líneas también, ¿no? Así que vamos a marcarlo con orphan removal como verdadero. De esa forma, si yo borro la venta, me va a borrar también sus líneas. No van a quedar ahí llenando espacio en la base de datos. Y por último, la clave foránea. En ese caso, la clave foránea va a estar en línea de venta, ¿sí? No en venta. La clave foránea de línea de venta, ¿cómo podría llamarse? ID de venta. En la tabla de líneas de venta va a tener el ID de la venta al que pertenece esa línea. De esa forma hay una relación. Obviamente, para que esto funcione, Alexis, ahora hay que mapear esto, ¿no? Porque podemos guardarla, pero se va a guardar solo acá. Lo que tenemos que hacer es mapear la entidad línea de venta también. Así que lo mismo. Profe, Sí. ahí cuando definen cascada, o sea, cuando se elimina una venta, elimina las líneas, que a su vez también tiene que, de alguna forma, por decirlo así, reponer los productos que la venta no realizó. Claro. Eso sería cascada. Esa sería cascada. Esa sería la operación en cascada. Bien. Perfecto. Obviamente, Alexis, que no todo es perfecto. Y acá no va a retornar la cantidad de stock de los productos de forma automática. Habría que hacer un método con una transacción donde verifique las devoluciones. ¿Se entiende?
recorrer las líneas, ver Claro. qué cantidad del producto se vendió y sumarle de nuevo al stock. Y eso no lo hace. Lo haría en caso de que el producto se borre también, ¿se entiende? Claro. No todo es perfecto, ¿no? O sea, no todo es mágico. Ojalá fuera mágico, pero no, ¿No es así? no es así. Algo que acá podríamos hacer en venta porque nos va a dar error cuando se crea la venta. Esto nos va a dar error porque ¿se acuerdan que el array list daba el error de nulo cuando no estaba inicializado? Acá nos va a tirar ese error. Así que en el constructor de la venta lo que podemos hacer es inicializar este array list, ¿no? Así que acá en el constructor alineas y asigno digo array list, porque si no, en el momento que yo quiera agregar una línea con ese método que puse acá abajo, el add línea, me va a dar error porque líneas va a estar en nulo. Los activos va a ser true. La fecha va a ser la fecha actual, ¿no? Y podemos la descripción ya agregar por defecto ninguna. Así si no quiere escribir nada que aparezca ninguna. Eso sería en venta, en su constructor. Sigamos con línea de venta. El ID, igual que todos los demás. Así que copiamos y pegamos acá. Importamos, autocompletamos los imports. La cantidad. La cantidad sí es obligatoria. Y podemos definirla con esta notación, miren. Necesita ser un número que cumpla eso, ¿no? Ese criterio. El mínimo. ¿Cuál sería la cantidad mínima de la venta de un producto? 1. 1. Así que lo marcamos así. Precio actual. Para el precio vamos a usar la notación que habíamos usado acá en producto, el number format. Así que copiamos el number format y lo pegamos acá. Profe, si el precio ya está en producto, tiene que repetirse acá. ¿Qué creen? Miren, de nuevo acá me importó el texto ese, ¿no? Salí de acá. Eso no me pasaba. En vez de text vamos a elegir el último. Spring Framework Format Annotation. Ahí está. El precio tiene que repetirse acá, chicos. El campo precio. Creería que sí, profe. Es conveniente, porque vieron que acá dice precio actual en realidad, ¿no? Es el precio del producto en ese momento de la venta, en esta fecha de la venta. Y por las actualizaciones. Claro, ya en producto va a haber, el precio va a cambiarse, por cada compra va a incrementarse el precio del producto con la inflación. Ya acá va a quedar registrado el precio del momento de la venta. Así que sí, hay que repetirlo para que tenga un precio histórico, ¿no? Bien. Producto. Tenemos acá en nuestro diagramita una relación
de producto con línea de venta. Cada línea, ¿cuántos productos va a tener? ¿Cuántas instancias de producto? Y una sola, porque una sola línea. Una sola línea. Exactamente. Más allá que la cantidad puede ser 1 para arriba, pero la instancia de producto va a ser una sola. Entonces esa sería una relación one to one. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vieron que es la misma. Por ahí muchos preguntan, pero profe, ¿por qué no nos enseñó a hacer de esa forma? Ya, si es más directo, ¿por qué no aprendimos eso ya en agosto? Porque si hubiéramos aprendido eso en agosto, no íbamos a entender nada de los de clave foránea, de one to one, de one to many, ¿se entiende? Hay que venir desde abajo, para que cuando lleguemos acá, ustedes entiendan la mayor parte de lo que se está haciendo. Ese es el problema de muchos cursos que hay en internet, porque se enseña, por ejemplo, Hibernate, pero el alumno muchas veces nunca vio base de datos en su vida o los conceptos básicos, ¿sí? Por eso, en ese caso, las carreras, las universidades, los terciarios son mejores, ¿sí? Se aprende más lento, pero se aprende con mejor base, ¿sí? Por último, vamos a definir que la línea de venta va a tener una clave foránea que va a llamarse ID producto. Y creo que estamos, ¿no? Veamos. Voy a guardar File, Save All, y vamos a ver qué pasa acá. Pererín, pererín, pererín. Se creó la tabla línea de ventas, se creó la tabla de ventas, se añadió las restricciones en línea de ventas y en ventas. Y si vamos a Workbench y lo refrescamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Vamos a verificar las relaciones si están bien creadas. Vamos a Database, Reverse Engineer. Elegimos nuestra base de datos. Siguiente, siguiente y Execute. Siguiente y Close. Y acá tenemos, chicos, nuestra relación. Tenemos, vamos a ver, usuarios con sus permisos, vamos a poner acá usuarios, un permiso para muchos usuarios, usuario que puede realizar una o muchas ventas, productos en categorías, y acá tenemos la relación una a muchos, muchos a muchos. En realidad, de venta de productos sería 1 a 1, ¿vieron? Porque 1. En la base de datos queda especificado 1 a muchos acá en la línea, porque la línea vendría a ser como una tabla de asociación, asociativa, pero que cada venta va a tener un artículo en su detalle. 1, ¿sí? Así que quedó perfecto. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Qué les pareció? Hibernate, Spring Data, JPA, ORM.
Interesante. Está interesante. Es, Deja copiarme, va. es genial. ¿Eh? Lo mínimo que podemos decir es una genialidad. Bambi está durmiendo. Che, te digo con quién te va a enojar, así que no me jodas. Ahí les paso la tablita. Y grabé la clase. La clase está grabada, son 21 y 22. Por hoy quedamos por acá. Subo la clase y en media horita más o menos le estoy mandando el video. ¿Se entendió todo, chicos? Sí, bro. Sí, profe. Sí, profe. El miércoles no hay clase. Miércoles no hay clase. No hay clase, ¿no? Así Ya avisaron que, recién al grupo. sí. Así que les dejo que vayan se poniendo al día con el video del viernes pasado, con el video de hoy. Y el viernes vamos a hacer todo lo demás, que el repositorio, el service y los controllers para poder trabajar con nuestra aplicación web. ¿Estamos? Estamos, profe. Vamos. Bro. Nos vemos entonces el viernes, chicos. Cualquier duda que tengan, consulten, ¿sí? Pónganse al día, no se dejen retrasar. No, como yo les dije la otra vez, no hace falta hacer todos los proyectos. Hagan el del viernes y hoy, ¿sí? En ese último proyecto. Enfóquense en este último, porque acá está todo lo que vimos encapsulado acá. Así que para no perder tiempo y esfuerzo, céntrense en esas dos últimas clases. Y nos vemos el viernes, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Estamos, profe. Nos vemos.